Bendiciones y bienvenidos y bienvenidas a su programa Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga. Y yo le quiero dedicar este programa a mi patria, a Venezuela, y les quiero decir que todo lo pueden en Cristo, que lo fortalece. Miren al Señor, confíen en Él, pongan toda su confianza, Él los va a proteger y les va a proveer todo lo que necesitan, porque Cristo nunca falla. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este programa, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que tú me guíes mis palabras y que tú, Espíritu Santo, sea el que hable y el que toque, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El nombre del programa es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a ir primeramente al libro de Filipenses capítulo 4 del 11 al 13. Amén. Mire lo que dice. Amén. Aquí vemos que el apóstol Pablo está hablando y dice: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces él aquí nos está diciendo, no es porque tenga problemas o porque esté pasando por una tribulación. Esto es una verdad infalible que he aprendido de siempre estar contento, no importa cuál sea mi situación, porque estoy en Cristo, ¿verdad? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aquí le está diciendo, en abundancia y en carencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa mi situación, los ataques del enemigo, yo estoy en victoria. Yo soy más que vencedor porque estoy en Cristo Jesús. Amén. Miren, cuando estamos en Cristo, estamos en la vida. Y como estamos en la vida, estamos en victoria. Porque permanecemos en Cristo, ¿verdad? Y Cristo permanece en nosotros. Y eso nos da fortaleza. Vamos a ir a Juan 15:5. Vamos a leer eso. Amén. Gloria a Dios. Esto es poderoso. Vamos a leer, ¿verdad? Fíjese. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cuando permanecemos en la vid es Jesucristo. Y tenemos que permanecer en la vid en todo tiempo, ¿verdad? Porque cuando permanecemos en Cristo, está el escudo de la fe que nos protege de los dardos del enemigo a medida que confesamos la palabra, amén, en nuestras vidas. Fíjense, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿verdad? Y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando permanecemos en el Señor, somos fortalecidos. ¿Qué pasa? Fortalecidos por la fe, por la palabra, porque estamos en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo nos está guiando, de acuerdo a Romanos 8:14, nos está hablando, ¿verdad? Y nuestra mente y nuestro corazón están llenos de la palabra y la confesamos. Y esa palabra nos da fuerza, porque el Espíritu Santo la hace activa en nuestras vidas. Amén. Fíjese, vamos a seguir leyendo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Los que no permanecen en el Señor, el diablo acaba con ellos. Amén. Pero fíjense en lo contrario. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, tenemos que permanecer en Cristo, fiel hasta la muerte. Amén. Y mis palabras permanecen en vosotros, la palabra de Dios, que es activa, que no regresa vacía cuando usted la confiesa. Amén. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque si permanecemos en el Señor y en la palabra, podemos confesar la voluntad perfecta de Dios según los propósitos de Dios. Por tanto, se cumple, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre, de que llevéis muchos frutos y seráis así mis discípulos. Eso está tremendo, hermano. Cuando permanecemos en el Señor, somos fortalecidos. Amén. ¿Verdad? Eso es importante. Vamos, fíjese el 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es muy importante, que me fortalece, esa frase. Fíjese, esa frase en el griego significa impartir el poder de Dios, poder hacer todas las cosas por medio de Cristo. Cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando nos crucificamos la carne, cuando vivimos en santidad, de acuerdo a los preceptos y los mandamientos de Dios, cuando vivimos guiados por la palabra y la palabra permanece en nosotros, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos hable, cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. Amén. Y esa palabra dice, eso significa que nos da fuerza, ¿verdad? Y en el griego la palabra es endunamonti, ¿verdad? Y eso significa alguien que te da poder, la habilidad de poder hacer lo que Dios quiere y los propósitos que Él tiene para nosotros pasan, pero se vienen a cumplirse, pero no en nuestras fuerzas, sino, y no porque seamos que creativos o seamos súper espiritual, sino esa fortaleza de poder hacer esas cosas viene de Dios, de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. No por nosotros, sino cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo, que es el Paracleto, viene y nos da la habilidad del poder de ser más que vencedores y ser fortalecidos. Hermano, eso está tremendo. Nos da la habilidad de terminar la carrera, de vivir en victoria. Amén. Eso está tremendo. Pero tenemos que permanecer en la vida que es Cristo Jesús. Amén. Confesando que la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios 6:10. ¿Ok? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra, que es linda. Amén. Fíjese lo que dice. Aquí está el capítulo 6, hablar de la armadura de Dios, pero fíjese lo primero que dice. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿ok? Y en el poder de su fuerza. Wow. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Tenemos que fortalecernos en el Señor para poder estar, ¿qué? Firmes cuando vengan los dardos del enemigo, poner ese escudo de la fe y que esos dardos bonceen, no penetren, no lleguen a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestra voluntad. Amén. Fíjese, en el versículo 16 dice, fíjese, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos del fuego del maligno. Amén, hermanos, tenemos que confesar la palabra, activar la palabra en nuestras vidas, en medio de nuestras pruebas, para que nosotros podamos ser ¿qué? Más que vencedores. Y fíjese, el secreto de hacer esto está en el versículo 8, ¿verdad? Que dice en Efesios capítulo 6, fíjese, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El Señor no quiere dar bien, Él no quiere bendecir, pero sabiendo que todo viene de Él, que cuando permanecemos en Él estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Y Él es una roca firme, una fundación que nada puede mover, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, la roca firme, amén, el alfa y el omega, y Él no pierde ninguna batalla, y cuando estamos en Él, somos más que vencedores, y estamos, ¿qué? Fortalecidos. Pero otro de los secretos es que tenemos que permanecer en Él, y la fe viene porque por el oír, ¿qué? La palabra de Dios, y tenemos que estudiar la palabra, porque la palabra es un arma para nosotros, el cristiano, de doble filo, porque la declaramos sobre nuestra vida, la activamos y nos paramos en la promesa que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Pero si no estudiamos la palabra, no podemos hacer eso. Vamos a ir a Colosenses 3:16. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir 3:16, que dice, fíjese lo que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra tiene que morar, estar en nosotros, que en abundancia. La tenemos que conocer abundantemente, plenamente. Amén, gloria a Dios. Tenemos que leer la palabra, fíjese. ¿Y qué hace la palabra? Enseñándoos y exhortándonos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vosotros vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando por gracia a Dios Padre por medio de Él. Amén. Que la palabra tiene que abundar en nuestras vidas, porque la palabra nos enseña, nos exhorta, nos da sabiduría. La palabra de Dios es preciosa, es una fuente de vida para nosotros y nos ayuda a permanecer en la vid que es Cristo Jesús, porque el Señor usa la palabra y el Espíritu, cuando la leemos, es ungida, porque es de Dios, del trono, y nos enseña, nos toca, nos llega hasta lo profundo de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo la usa para enseñarnos, para redargurgirnos, para disciplinarnos, para guiarnos. Es tremendo. Tenemos que la palabra more abundantemente en sus vidas. Tenemos que confesarla, amén, en el nombre de Jesús, amén, porque es fuente de poder. Pero, ¿cuál es esa fuente de poder? Amén. Vamos a ir a Lucas 24:49, amén. Y esa fuente de poder, eso está tremendo. Lucas 24:49, amén. Dice, dice, aquí está hablando Jesucristo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, para que seáis investidos de poder desde lo alto, investidos por el Espíritu Santo.
amén, que nos da el poder para ser fortalecidos y ser más que vencedores en Cristo, porque en nuestras fuerzas no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos, permaneciendo en Cristo Jesús. Amén. Y dice, quedaos, permaneced hasta que recibáis el Espíritu Santo, esa promesa. Amén. Porque cuando estamos siendo los hijos verdaderos de Dios, dice Romanos 8:14, son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y fíjese que vemos en Hechos 9, del 20 al 22, que inmediatamente el apóstol Pablo empezó a dar frutos. Después que predicó, fíjese, y vemos ahí que él empieza a dar frutos inmediatamente. Y cuando estamos investidos con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo, vamos a dar fruto, porque estamos permaneciendo en la vid que es Cristo Jesús. Vamos a ir a Hechos 9 del 20 al 22. Amén, para que vean. Fíjense, inmediatamente ese hombre que había sido terrible, Dios lo cambia. Amén. Y empieza a dar fruto. Amén. Fíjese, vemos aquí en el versículo 17, en el 15, vemos que el Señor hace que en el camino de Damasco el Señor pone al apóstol Pablo, a Pablo, que era Saúl de Tarso, lo pone ciego. Después viene Ananías y habló con él, le impuso manos, él aceptó a Cristo y el Señor lo sana, ¿verdad? Entonces, inmediatamente vemos que dice, y en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero fíjese lo que pasa, empieza a predicar. Enseguida predica a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante de los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando usted recibe ese poder de lo alto, el Espíritu Santo, sus ojos se abren al entendimiento, a la verdad, que Jesucristo es el Señor, y el Señor le da fortaleza y lo hace más que vencedor en Cristo Jesús, y inmediatamente lo llena de sabiduría, y usted empieza a ser más que vencedor y ser fortalecido. Amén. Fíjese, todos podemos ser débiles, ¿verdad? Pero cuando confesamos la palabra, el Señor nos fortalece. Vamos a ir a Isaías 40, del 29 al 31. Cuando mi esposo, el apóstol Dexter, me dijo de esto, yo me quedé sorprendida, porque yo sabía la primera parte del versículo, pero no había captado lo final, el versículo 30 y 31. Fíjense. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Él nos fortalece. Yo sabía del versículo 31, pero no había leído el 29 específicamente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no las tiene. Ay, hermanos, Él nos fortalece. Por tanto, tenemos que estar gozosos. Amén. Y yo quiero declarar dos escrituras
sobre nuestras vidas. Efesios 3, del 16 al 21, ¿verdad? Vamos a ir allá. Lo vamos a declarar. ¿Ok? Fíjense, eso se trata del amor que excede todo conocimiento. Gracias, Señor. Esta es una oración, ¿verdad? Y empieza. Vamos a orar esto. Dice, Señor, te damos gracias, Padre, para que tú nos des conforme a las riquezas de tu gloria, para ser fortalecidos con el nombre interior, en el hombre interior, Señor, por tu Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que seamos arraigados y cementados en tu amor, Señor. Señor, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor, y de conocer el amor de Jesucristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Lo declaramos sobre nuestras vidas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea toda la gloria en el nombre de Jesús, en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos por eso. Esto está tremendo. Órelo sobre su familia. Vamos a ir a Colosenses 1, del 9 al 12. También vamos a confesar eso. Amén, porque somos más que vencedores, fortalecidos por medio de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, dice. También vamos a declarar eso por nuestras vidas. Gracias, Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día de que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, Señor. Nos apropiamos en el nombre de Jesús y declaramos y te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu conocimiento, de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, para que andemos como es digno del Señor, agradándote en todo, Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios en el nombre de Jesús, siendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias a Papá, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. ¡Wow! En el nombre de Jesús. Hemos aprendido cómo el Señor nos fortalece y cómo nos da la victoria. Pero para tener esa victoria principal, permanecer en la vida, en Cristo Jesús. Número 2, tener el bautismo del Espíritu Santo, que la palabra more abundantemente en nosotros. Santidad, negarnos a nosotros mismos, confesar nuestros pecados, examinarnos. Amén. Y permanecer en fe en el Señor con la palabra, con ese escudo de la fe, así seremos más que vencedores. Quiero invitarlo a que se suscriba al canal de YouTube, se llama shalomshalom.org, que nos escriba. Este ha sido su programa en español, Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Hasta luego.